La escena internacional cambió de golpe cuando Washington decidió imponer un 25% de tarifa a todo lo que no llevara la etiqueta Made in Estados Unidos. Lo que parecía una jugada de fuerza terminó convirtiéndose en un disparo al pie. El primero en sentirlo fue Australia. En apenas un mes, los envíos hacia Estados Unidos cayeron un 30%. Barcos que antes partían repletos de mercancía ahora zarpaban con contenedores vacíos, mientras agricultores, exportadores y pequeños negocios se preguntaban cómo sobrevivir a un golpe tan inesperado. Pero no eran solo números en un informe comercial. Eran historias humanas, familias que durante generaciones habían vivido de las exportaciones ahora se encontraban sin compradores, empleados que veían evaporarse su fuente de ingresos de la noche a la mañana, comunidades enteras entrando en pánico ante un futuro incierto. Y lo más duro era aceptar que el golpe no venía de un enemigo externo, sino del propio aliado que durante décadas había sido la base de su prosperidad. Canadá, observando este caos, fue el primero en mover ficha. Mientras Washington levantaba muros, Ottawa ofrecía puentes. Las cadenas de suministro comenzaron a redibujarse y, poco a poco, empresas que antes dependían de Estados Unidos encontraron en Canadá un socio más confiable. Supermercados en Colombia, que durante años habían reservado sus pasillos principales para productos estadounidenses, comenzaron a reemplazarlos con marcas canadienses. En apenas un trimestre, los alimentos y bebidas con sello norteamericano perdieron un 23% de espacio en estantería. Lo que parecía un detalle menor, en realidad era un símbolo poderoso. El reinado de lo hecho en Estados Unidos estaba perdiendo brillo. Wall Street reaccionó con frialdad. Acciones que antes parecían intocables se desplomaron hasta un 8% en cuestión de días. Los inversores entendieron lo que la política no quiso reconocer: las cadenas globales de producción no se pueden reinventar con decretos, y la confianza, una vez rota, tarda años en recuperarse. Cada punto porcentual perdido en la bolsa significaba menos dinero para investigación, menos empleos, menos innovación. Y, sobre todo, más espacio para que otros países ocuparan ese lugar. El golpe no se limitó a las fábricas ni a los contenedores. El campo, la base de millones de familias, sintió la sacudida más cruel. Granjeros de Minnesota a Montana vieron cómo sus exportaciones quedaban atrapadas entre nuevas tarifas y contratos cancelados. Los cargamentos que antes cruzaban la frontera a diario fueron redirigidos a otros mercados, mientras los precios internos se desplomaban. Cada tonelada de grano sin comprador era una deuda impaga, cada camión detenido en la frontera era un recordatorio del costo real de las decisiones en Washington. Y mientras tanto, el flujo más valioso del siglo XXI también se estaba redibujando, el de la información. Por primera vez en la historia, Canadá decidió construir un cable transpacífico que conectara directamente con Asia sin pasar por suelo estadounidense. Más que un proyecto tecnológico, era una declaración de independencia. Durante décadas, la infraestructura digital le había dado a Washington un poder silencioso sobre datos, seguridad y política global. Pero ahora, ese poder se estaba desvaneciendo. Canadá no solo reclamaba autonomía, también marcaba el camino para que otros países siguieran sus pasos. Las implicaciones eran enormes. Energía, información, manufactura y finanzas, cada uno de esos pilares que sostenían el poder estadounidense comenzaba a fracturarse. Fondos de pensiones canadienses, antes dependientes de Wall Street, desviaban miles de millones hacia Europa y Asia. Lo que en un inicio parecía una simple estrategia de diversificación terminó convirtiéndose en un quiebre psicológico, la idea de que Estados Unidos ya no era el refugio seguro de siempre. Y cuando el dinero se mueve, el mundo lo sigue. Con capital huyendo, con fábricas mudándose y con cadenas de suministro rediseñadas, Washington no solo perdía ingresos, perdía influencia. Lo que empezó como un enfrentamiento comercial ahora se transformaba en una reestructuración silenciosa del orden económico occidental. La cooperación que por décadas había sostenido a la OTAN y al bloque norteamericano se debilitaba, y aliados que antes dependían de Estados Unidos comenzaban a diseñar estrategias para sobrevivir sin él. La pregunta es inevitable: ¿es este solo un bache del que Estados Unidos podrá levantarse o estamos presenciando el inicio de un declive estructural e irreversible?
Porque una cosa está clara, cuando los aliados encuentran nuevos socios y las cadenas de valor se reconfiguran, la historia rara vez retrocede. Lo que se pierde no siempre se recupera. Y hoy, mientras América se repliega, otros ya están ocupando el lugar que dejó vacío. Lo que comenzó como un simple ajuste arancelario pronto se convirtió en una tormenta perfecta que alcanzó no solo a las grandes corporaciones, sino también al ciudadano común. En supermercados de Toronto, Montreal y Bogotá, los estantes que alguna vez se llenaban de cereales, bebidas y productos de consumo estadounidenses fueron reemplazados por alternativas locales y canadienses. El consumidor habló con claridad, la confianza ya no estaba en las estrellas y las franjas, sino en marcas que ofrecían calidad sin sorpresas, transparencia en sus procesos y precios estables en medio del caos. Mientras tanto, en Washington se repetía el discurso de proteger los empleos americanos, pero la realidad era otra. En Detroit, Chicago y Cleveland, miles de trabajadores de la industria automotriz fueron enviados a casa con cartas de despido. El costo de producir un vehículo en suelo estadounidense se había disparado más de $3,000 por unidad, lo que obligaba a trasladar líneas enteras de producción a México, Brasil o Corea del Sur. El resultado fue una paradoja amarga, la política diseñada para traer de vuelta empleos industriales terminó exportándolos aún más rápido. El sector agrícola sufrió un golpe todavía más crudo. Granjeros de maíz en Iowa y sojeros en Illinois vieron cómo sus cargamentos quedaban varados en puertos sin comprador. China y la Unión Europea, antes clientes principales, redirigieron sus compras hacia proveedores más confiables, Brasil, Argentina y Canadá. Cada contrato cancelado significaba no solo pérdidas económicas, sino también la erosión de la influencia geopolítica que durante décadas había dado a Estados Unidos poder sobre la seguridad alimentaria global. Pero quizás el golpe más simbólico no fue económico, sino cultural. En ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México y Madrid, restaurantes de cadenas estadounidenses reportaron una caída de hasta 40% en asistencia. No era solo por los precios, era por lo que representaban. Los consumidores comenzaron a asociar lo hecho en Estados Unidos con arrogancia corporativa, falta de calidad y un sistema que ya no se preocupaba por ellos. Mientras tanto, cafeterías independientes, marcas locales y franquicias canadienses llenaban ese vacío, convirtiendo cada almuerzo, cada café y cada compra en un pequeño acto de resistencia cultural. La fuga de capitales amplificó el colapso. Fondos de inversión y pensiones que solían canalizar miles de millones a Wall Street decidieron diversificarse hacia Londres, Frankfurt y Singapur. El mensaje era claro, el refugio seguro estadounidense ya no lo era tanto. En cuestión de meses, las bolsas extranjeras recibieron flujos récord de dinero que antes estaban atados a Nueva York. Cada dólar que salía representaba menos capacidad de inversión, menos innovación y menos influencia para Washington. Y mientras el dinero huía, también lo hacía la información. El cable de datos transpacífico iniciado por Canadá comenzó a atraer a Japón, Corea del Sur y hasta India como socios estratégicos. Por primera vez en la historia, la infraestructura digital de América del Norte se estaba rediseñando sin que Estados Unidos tuviera la última palabra. Ya no se trataba solo de bienes o servicios, sino del flujo mismo de datos, la sangre de la economía moderna. En esa nueva arquitectura, Canadá emergía como nodo confiable, mientras Washington se reducía a un actor más. Lo que más sorprendió fue la rapidez con la que el orden establecido se erosionó. En apenas 18 meses, Estados Unidos pasó de ser el árbitro indiscutible del comercio global a convertirse en un socio problemático. La narrativa de America First se transformó en America Alone. Y mientras el gobierno insistía en que todo era parte de una estrategia para renegociar mejores condiciones, en la práctica las cadenas de suministro, las inversiones y hasta los turistas estaban votando con los pies, eligiendo rutas, mercados y destinos que excluían a la potencia que alguna vez fue el centro del mundo. La gran ironía es que no hubo una gran guerra ni un colapso financiero para provocar este declive. Fue un cúmulo de decisiones políticas cortoplacistas que ignoraron la interdependencia de un planeta cada vez más conectado. Y esa desconexión, lenta pero firme, dejó a América mirando cómo el tablero geopolítico se reacomodaba sin su permiso.
El eco de estas transformaciones no solo se siente en los mercados o en las fábricas, sino en la vida cotidiana de millones de personas. En ciudades industriales del cinturón del óxido, la escena es la misma: barrios enteros con casas en venta, escuelas con aulas vacías y pequeñas tiendas cerradas. Lo que antes eran comunidades vibrantes sostenidas por la promesa de empleos manufactureros hoy se parecen más a paisajes de abandono. El sueño de estabilidad que alguna vez ofreció la industria estadounidense se ha desmoronado, y la sensación generalizada es que no hay un plan claro para reconstruirlo. Mientras tanto, los aliados que durante décadas vieron en Estados Unidos un socio confiable están trazando nuevos caminos. Europa avanza hacia una autonomía estratégica, cerrando acuerdos directos con Canadá y Asia para evitar depender de la volatilidad de Washington. En América Latina, Brasil y México refuerzan sus lazos comerciales con bloques regionales, dejando en evidencia que el patio trasero de Estados Unidos ya no responde automáticamente a sus órdenes. Y en Asia, países como Japón, Corea y la India reacomodan sus apuestas, participando en redes de comercio que ya no giran en torno a la potencia norteamericana. Las consecuencias no son solo económicas, sino simbólicas. Por décadas, Made in Estados Unidos fue un sello de prestigio, sinónimo de innovación, calidad y confianza. Hoy, ese sello enfrenta un desgaste profundo, es visto como un producto caro, inestable y cargado de incertidumbre política. Lo que antes era un activo invaluable de la diplomacia cultural estadounidense se ha convertido en un recordatorio constante de un poder que dejó escapar su propia ventaja. Lo más preocupante es que este cambio parece irreversible. Los consumidores que aprendieron a confiar en marcas canadienses, europeas o asiáticas difícilmente volverán a la dependencia de las cadenas estadounidenses. Las empresas que trasladaron su producción a nuevos destinos no tienen incentivos para regresar a un país donde las reglas cambian con cada ciclo político. Y los inversionistas que encontraron refugio en mercados más predecibles no olvidarán la volatilidad que sacudió a Wall Street. La gran pregunta es si Estados Unidos podrá reinventarse. Algunos analistas creen que este declive es solo un bache temporal, que la capacidad de innovación y la fortaleza tecnológica de Silicon Valley podrían marcar un renacer. Otros, sin embargo, sostienen que el daño a la reputación y a las relaciones internacionales es tan profundo que incluso con avances internos, la confianza perdida será casi imposible de recuperar. Para los trabajadores y las familias, la teoría importa poco. Lo que ellos ven es el presente: fábricas cerradas, precios inalcanzables, salarios estancados y un futuro que ya no promete seguridad. Para los consumidores extranjeros, el mensaje es aún más claro: Estados Unidos ya no es indispensable. Y esa percepción, más que cualquier cifra o gráfico, es la que realmente define el lugar de una nación en el mundo. En última instancia, lo que comenzó como un conflicto arancelario terminó revelando una verdad más incómoda: la hegemonía no se pierde de golpe, se erosiona poco a poco, con cada error de cálculo, con cada promesa rota y con cada socio que decide mirar hacia otro lado. Hoy, el país que alguna vez marcó el rumbo de la economía global enfrenta la posibilidad de quedar relegado a un rol secundario. La reflexión final es inevitable: ¿será este el punto de inflexión donde Estados Unidos acepte que ya no puede dominar solo y que debe aprender a colaborar en igualdad de condiciones? ¿O será recordado como el momento en que, cegado por el proteccionismo y la arrogancia, entregó su liderazgo a quienes supieron adaptarse más rápido? El futuro no está escrito, pero el reloj no se detiene. Y mientras América duda, el resto del mundo ya está escribiendo un nuevo capítulo.